Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Mi nombre es Antonella de Pilar Compasilva, estudiante de la carrera de Derecho en noveno siglo de la Universidad Privada del Norte. En esta ocasión estoy participando en el proyecto social de Progresemos Juntos. Mi proyecto de desarrollar son charlas legales, información, acceso para todos, con la finalidad de que el público en general tenga conocimiento sobre qué es el derecho o aspectos muy importantes. En primera instancia voy a hablar sobre el derecho del trabajo. Este derecho del trabajo está implementado en el Decreto Legislativo 728, lo cual se entiende que, claro, lo cual vamos a ver cuál es la introducción, sus elementos esenciales del contrato de trabajo, las modalidades de contratación, los pactos típicos de contratación de trabajo, tanto sus conclusiones y su bibliografía. Ahora bien, su introducción. Se entiende que la ley de contrato de trabajo es un documento muy importante legalmente, ya que regula en sí la relación laboral entre el empleador y el trabajador. En este documento se establece un marco legal muy enfocado que formalice en sí la prestación que da un trabajador personal a cambio de una remuneración económica por un servicio, obviamente. Esta relación laboral en el Perú está regulada en el texto único de ordenado del Decreto Legislativo 728, como mencioné anteriormente, y también respaldada por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y son modificaciones que se van dando años con el pasar de los años. Ahora bien, tenemos los elementos esenciales del contrato de trabajo. Si bien es cierto, existen elementos importantes para que exista una relación, tenga una conexión, un vínculo entre el empleador y el trabajador, los cuales serían la prestación de servicio, personal de servicio, la remuneración y la subordinación. Hablemos primero por la prestación personal del servicio. El contrato de trabajo en sí implica que una persona ponga su fuerza laboral a una disposición de otra persona, que esta última lo utilice bajo su dirección, o sea, bajo sus reglas. El trabajador en sí ofrece sus servicios en un nombre a nombre del empleador y debe ejecutarlos personalmente, sin poder delegarlos a terceros, obviamente, ¿no? Por eso tiene el nombre de personalice. Esta característica es crucial para determinar la naturaleza legal de de ambos papeles, del empleador como el trabajador. Por ejemplo, si la tarea podría ser realizada por algo más, estaría ahí bajo el ámbito por ejemplo, del derecho civil. Ya no tendría que ver el ámbito laboral. Ahí influirían tanto las leyes civiles en lugar de los laborales. En este caso, la relación laboral es inherentemente personal, ya que el empleador contrata a la persona en sí, a una persona específica. ¿Por qué? Por sus habilidades, sus conocimientos, su- sus capacidades, ¿no? Respecto al puesto que tiene. Porque tienen un periodo de prueba, un periodo de evaluaciones, y eso obviamente está rescatado en la ley de productividad y competitividad laboral. Ahora, el segundo punto, hablamos de la remuneración. La remuneración es la contratación económicamente que percibe aquí Claro, la remuneración en sí es la contraprestación económica que recibe el trabajador por sus servicios, ya sea de forma de dinero o una especie. Es por eso que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral amplía este concepto, ¿no? Como para considerarlo como una remuneración a cualquier tipo de compensación que el trabajador reciba, siempre y cuando también tengan una libre disposición de ellas mismas. Sin embargo, la noción de remuneración puede ser un poco confusa y ambigua. ¿Por qué? Porque no todos los pagos se consideran como remunerables, como por ejemplo, ¿no? Todas las remuneraciones en efectivo como una especie deben ser consideradas dentro y al momento de calcular la CTS. Pero las remuneraciones en especie no lo utilizan para calcular las contribuciones dentro del sistema privado de pensiones. Por otro lado, tenemos también el punto de la subordinación, ¿no? La subordinación en sí es el factor que distingue de los otros dos puntos a un contrato de trabajo de forma de contratación, como la localización de servicios bajo el derecho civil. Por ello, ese es un elemento clave, específico.
ya que implica el control detallado sobre la prestación de servicios del trabajador, incluso extendiéndose a su mismo comportamiento. Es por eso que esto se aplica para que esté sujeto jurídicamente al ejercicio de ciertas actividades o facultades por parte del empleador. Esta sujetación o esta sujeción es sobre la base, la cual se construye un marco legal, eh, dentro protegiendo aquí el ámbito laboral, tanto de origen legal como autónomo y de garantía de los derechos constitucionales para evitar, por ejemplo, la sindicalización, por ejemplo, las huelgas, las negociaciones colectivas, entre otros. Ahora vamos a ver sobre las modalidades de contrato. Si bien es cierto, existen dos tipos de modalidades de contrato, que es la contratación directa y la contratación indirecta. La contratación directa es la que existe la relación inmediata entre el empleador y el trabajador. Y la contratación indirecta es un mecanismo de triangulación mediante el cual un tercero actúa como empleador para que los servicios sean prestados en el centro de trabajo de una empresa principal, ¿correcto? Por ello, por ejemplo, para ser más específicos, vamos a desarrollar parte de cada contratación. Por ejemplo, en la contratación directa tenemos el contrato indefinido. La duración de este contrato del trabajo está ligada a la necesidad del empleador en sí de tener a la mano la obra, de tener a la mano de obra requerida para llevar a cabo dichas actividades económicas. No, por lo general se presume que estas actividades, por ejemplo, em, se, se presume que sea a un plazo indefinido en línea, en línea con el principio de continuidad de la relación laboral, proporcionando una estabilidad laboral y económica, obviamente. Por otro lado, tenemos el contrato de sujeto a modalidad. El contrato de sujeto a modalidad es una contratación atípica que no está regularizada en nuestra legislación, pero es la celebración de contratos temporales cuando hay una causa objeto que justifique esta modalidad. Estos contratos deben ser realizados por escrito y detallar claramente cuáles son las causas, los plazos y otras condiciones laborales que requiere el empleador, siendo también que tengan requisitos válidos, ¿no? Según la ley. En cuanto a su duración, la ley establece plazos específicos, en este caso, para cada tipo de contrato y se permite la celebración de varios contratos temporales con un mismo trabajador, siempre que no exceda un conjunto de 5 años. Ahora tenemos el contrato de tiempo parcial o contrato temporal. Este debe ser debidamente justificado y enmarcado en alguna de las modalidades establecidas por la ley o en una cláusula abierta, si hay una causa objeto o no típica. Aunque estos contratos no son comunes, siempre hay una discrepancia, hay varias críticas, ¿no? Porque las empresas sí continúan con este tipo de contratos temporales, porque posiblemente lo ven como una forma de lidiar con las dificultades relacionadas en la estabilidad laboral y dentro del país, ¿no? Por eso es que la ley de competitividad, productividad y competitividad lo califica como contratos sujetos a modalidad en 3 categorías, tanto temporales, accidentales, de obra o servicio. Ahora bien, hablamos del contrato indirecto. La contratación indirecta em, ocurre siempre y cuando hay un tercero que actúa como empleador directo del personal, que presta servicios para una empresa beneficiaria, ¿no? La intermediación laboral se centra en sí en la prohibición de mano de obra, mientras que la terciarización destaca por una empresa operando en las instalaciones de otra, obviamente brindando un servicio, donde la mano de obra es solo uno de los componentes esenciales. Ahora bien, para profundizar un poquito más de la intermediación laboral, eh, esto ha sido constituido por agencias de empleo, ¿no? Destinadas a colocación de trabajadores en determinados puestos de trabajo. Más adelante vamos a ver un ejemplo para poder determinar cómo es que se identifica cada papel, cada rol. Entonces, al intermediario, para que éste le proporcione trabajadores a ser destacados a sus instalaciones y que cumplan con determinado servicio. En esta figura o en este esquema, el empleador del personal es el intermediario y el usuario tiene la potestad de dirigir dichas actividades del personal
que haya sido destacado o haya sido seleccionado. Ahora bien, vamos a tener un caso para poder desarrollar. Vamos a leerlo. Dice, la empresa específica, la empresa Espacio Jurídico, que es un estudio jurídico en realidad, tiene contratado los servicios de limpieza con la empresa Silsa Limpieza Total. Para brindar de manera eficaz este servicio, limpieza, la empresa Silsa Limpieza Total tiene destacado en las oficinas de espacio jurídico a un supervisor de operaciones, con el cual el jefe de administración de Silsa Limpieza Total coordina directamente. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? El día de ayer la señorita o la señora Karin Martínez, que trabaja como auxiliar de limpieza de Silsa Limpieza Total, llegó tarde en las instalaciones de la empresa, espacio jurídico, con lo cual el jefe de administración de espacio jurídico le llamó la atención enviando una carta de amonestación. El supervisor de operaciones de Silsa Limpieza Total no manifestó nada al respecto para mantener una buena comunicación o mantener bien al cliente en espacio jurídico, es lo que indica. Ahora, vamos a desarrollar las siguientes dos preguntas. ¿Puede sancionar el jefe de administración de espacio jurídico a la señora Carmen Martínez? Pues como ya habíamos explicado, la respuesta sería no. Si bien es cierto, por lo que hemos explicado, existe un caso de una contratación indirecta por interminación laboral, ya que la señora Karim tiene un contrato directo con la empresa Silsa Limpieza Total. Esto en base a la subordinación del artículo 9 de la Ley de Competitividad y de Productividad y Competitividad Laboral que habíamos explicado, ¿no? Esta ley nos dice que por la subordinación el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, que vendría a ser Silsa Limpieza Total, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente, por ejemplo, las labores, directar las órdenes necesarias, poder sancionar aquellas disciplinas no adecuadas a su contrato, pero obviamente dentro de sus límites de razonabilidad. Ahora bien, la segunda pregunta es, ¿a quién debe estar subordinada la señora Karin Martínez? ¿Al jefe de administración de espacio jurídico o al supervisor de operaciones de Silsa Limpieza Total? En este caso, Karin Martínez tiene que ser subordinada absolutamente de Silsa Limpieza Total. Ya mencionamos anteriormente de que existe un contrato directo con Silsa y Karin, ¿no? Porque ella brinda el servicio a esa empresa. Y como tercero, presta el servicio a espacio jurídico. Cabe mencionar que entre dichas empresas no existe una subordinación, porque ambas están prestando un servicio. En tal caso, se podría decir que espacio jurídico, ¿no? Que el jefe de administración de espacio jurídico, al tener esa intención ha tenido que comunicar dicha falta al supervisor de operaciones para que él tome las medidas necesarias, más no directamente imputar dicha carta de amonestación. Si bien es cierto, sabemos que cuando se presenta una carta de amonestación, siempre va a haber algo previo que son unas cartas de compromiso, una alerta, ¿no? Entonces, se supone o se tiene un supuesto de que ya la señora Carmen está llegando tarde, Karim, perdón, y ha estado notificando dichas faltas. Entonces aquí el error principal vendría a ser de Silsa Limpieza Total porque tiene la conexión directa de contrato con Karim. Ahora bien, vamos a hablar sobre los pactos típicos del contrato de trabajo. Existe el periodo de prueba, ¿no? Como habíamos dicho, que está dentro de un periodo, de un contrato laboral. Durante el periodo de prueba, el empleador evalúa al trabajador, ¿no? Sin necesidad de justificar la decisión de terminar un contrato. Después de un periodo de prueba, el trabajador adquiere una protección legal, ¿no? Contra el despido injustificado. En sí, el periodo de prueba es de 3 meses a 6 meses, ¿no? Requeridos para que haya una capacitación especial. Y también puede ser hasta un año, ¿no? De periodo de prueba para el personal de dirección, ya que son diferentes cargos. Aunque el empleador no necesita justificar la terminación del contrato durante el periodo de prueba, podría tener que hacerlo si el trabajador alega discriminación u otro tipo de problemas. También tenemos la exclusividad. Los pactos de exclusividad, por ejemplo, o dedicación exclusiva, también llamado por ese nombre, en sí, aunque no sean esenciales en sí en un contrato laboral, permiten en sí al empleador que requiere la concentración de su esfuerzo para un solo trabajo, ¿no? Obviamente restringiendo la actividad
más actividades al trabajador y restringiendo la libertad del pluritrabajo. Hoy en día vemos que a varias personas no les alcanza un sueldo, ¿no? Por lo tanto, obviamente buscan otras opciones. Entonces, este tipo de pacto en realidad mayormente sí lo solicitan algunas empresas. Si bien es cierto, como dije, no está regulado en la ley, su falta de compensación específica no invalida el pacto. Ahora, hablamos de la confidencialidad. La confidencialidad en el ámbito laboral, ¿no? Es un deber implícito en sí, de la buena fe, ¿no? Donde el trabajador se compromete a no divulgar información sensible de la empresa, ¿no? Aunque no esté expresamente regulado, también están pactados dentro de un contrato, de un contrato, por lo que se asume que esta obligación hace respecto a varias actividades, ¿no? Funciones o documentos confidenciales. Es decir, se debe formalizar a menudo mediante trabajadores por acceso o información sensible. Si bien es cierto, esto se puede hacer evaluado por la jerarquía, ¿no? Jerarquía de especialización de trabajadores. Por eso es que si hay una falta o incumplimiento, puede haber una sanción respecto a ello. Por otro lado, tenemos dos más que serían la competencia y la permanencia. La no competencia es el pacto de no competencia. eh, es similar a la exclusividad, ¿no? Lo que quiere decir que puede ser expresamente acordado, ya que implica una restricción a la libertad de trabajo y no está contemplada en la legislación. Si bien es cierto, es común en trabajadores especializados o funcionarios, por ejemplo, a tener acceso a información confidencial o técnicas específicas, pero por ello es que ahí viene dentro la no competencia, ¿no? Para evitar dichos problemas. Si bien es cierto, en varias empresas o en la sociedad viene siendo un poco cuestionado, porque en el contexto de negociación hay un convenio mutuo, claro, un convenio mutuo que es muy desequilibrado, ¿no? Es por ello que a veces los trabajadores hasta pueden retirarse, especialmente si esperan colocarse en un mismo sector o un mismo trabajo laboral o un trabajo anteriormente ya realizado. Ahora, tenemos la última y la no menos importante, que es la permanencia. El pacto de permanencia en sí implica que el trabajador, por ejemplo, se compromete a continuar trabajando para el empleador por un determinado tiempo, limitando su capacidad de terminar unilateralmente la relación laboral. Y es un beneficio en realidad porque si tú tienes un buen contrato con un buen sueldo, mayormente pues conviene tener una buena remuneración. Entonces existe este pacto de permanencia, ya que se destacan a varios personales o trabajadores por sus capacidades, habilidades u otras facultades o requerimientos que requiere la empresa. Si bien es cierto, tampoco está regulado en la normativa, en nuestra legislación, cada empresa pone sus propias cláusulas, entonces debe ser expresamente acordado y proporcionado, ¿no? Por la empresa. Su incumplimiento puede, pues, resultar em, un poco fastidioso porque generaría la pérdida de beneficios pactados o también como en el pago de una indemnización o daños y perjuicios, que también puede ser perjudicial para el empleador. Por último, quiero dar unas pequeñas conclusiones. Correcto. Sabemos que en el contexto laboral peruano, la subordinación jurídica y la remuneración son elementos esenciales del contrato de trabajo, diferenciándolo de otras formas de contratación, ¿no? También tenemos la contratación de plazo indefinido, que se considera la regla general, reflejando la permanencia por la estabilidad laboral de entrada sobre la contratación temporal, que son casi similares, lo cual opera como excepción y requiere causas justificadas. Por otro, también tenemos la modalidad de contratación temporal, ¿no? Como mencionamos anteriormente, en el Perú deben estar debidamente justificadas y encuadradas en las modalidades legalmente establecidas, evitando también la desnaturalización, perdón, de los contratos sujetos a modalidad. Por último, los trabajadores con contratos sujetos a modalidad tienen derechos y beneficios, eso sí, equiparables a los trabajadores contratados a plazo indeterminado.
garantizando en sí cierta estabilidad laboral durante un plazo de su contrato. Ahora bien, voy a mostrar algunas bibliografías, ¿no? De dónde sacó toda esta información, de dónde está sustentado. Hablamos también de la ley de productividad y competitividad laboral, que es esencial para poder determinar si existe o no existe una relación laboral entre un empleador y un trabajador, ¿no? También como el caso que hemos hablado sobre la intermediación laboral. Eso sería todo de mi parte. Espero que le hayan gustado esta explicación respecto al derecho laboral, que es muy importante, ya que todo el mundo tiene ese dicho de controversias para poder identificar si está bien o está mal cada tipo de contrato. Muchas gracias.